El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 27. Truenos y rayos en Sinaí. Mientras nos aproximamos al monte Sinaí, llegamos a la tercera cima más alta después de Moria y Gólgota. Sentimos el trueno sacudir la tierra debajo de nuestros pies y el enceguecedor destello del rayo estallando desde la montaña. Sí nos infunde miedo mientras oímos las palabras de Dios a Moisés, que encontramos en Éxodo 19, versículo 12 al 13. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreado o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. ¡Qué terror que debió haber impactado esto en los corazones del pueblo! Mientras se acercan a la base de la montaña, leemos en los versículos 17 al 18. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Rayos cegadores, truenos estrepitosos, humo ondulante y un efecto similar al de un terremoto sacude la montaña. ¿Es este el Dios de Jesucristo? ¿Es este el Dios de todo consuelo, el Dios que asegura ser amor, pero aquí está amenazando a matar a todo el que se acerque demasiado? Saltamos hacia adelante, hacia la época de Elías. El profeta corre por su vida de la malvada Jezabel al mismo monte Sinaí. Elías pasa la noche en una cueva en la montaña. La mañana siguiente el Señor comienza a hablarle. El profeta se queja ante el Señor por todos sus siervos que han sido muertos por Jezabel y Acab. Le dice al Señor cuán celoso ha sido por la verdad. El celo con el cual Elías habla incluye su obra de degollar los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. El celo evoca un sentido de indignación ante el mal hecho en contra del Señor. Excita al hombre a actuar en defensa de Dios, deteniendo el mal sobre sus pasos. Elías estaba lleno de furia ante la maldad de Acab y sus degradados profetas. El Señor le señala a Elías la boca de la cueva. Mientras el Señor se acerca a Elías y pasa, de repente un poderoso viento golpea la montaña y quiebra las rocas. Inmediatamente después de esto, un terremoto sacude violentamente la montaña. Pero nota cuidadosamente lo que se registra acerca de este evento en Primera de Reyes 19:11. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña». Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. El Señor no está en el viento ni en el terremoto. Si el Señor no está en el viento ni en el terremoto, entonces, ¿qué los causó? Continuamos esta historia para descubrir por qué. En 1 Reyes 19, 12 al 13 dice: pasado el terremoto hubo un incendio
pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Dios habló a Elías con un susurro tranquilo, como una tierna madre calmando a su agitado niño. Elías había estado huyendo por su vida. Muchas emociones conflictivas daban vueltas en su mente. En su celo por Dios había matado a hombres idólatras. Había sobrellevado la decepcionada esperanza de una nación que se rehusaba a seguir la estela de sus acciones y ayudarlo a reformar la nación. El sentido de justicia de Elías y su amor por la verdad lo movieron a ejecutar venganza sobre aquellos que llevaban la nación a la ruina. Era como un fuego en su alma que lo consumía y lo hizo único en propósito y misión. Mientras Dios se aproxima a Elías, actúa como un espejo de su alma, intensificando los pensamientos y los sentimientos dentro suyo. El apóstol Pablo habla de este fenómeno del siguiente modo en Romanos capítulo 7, versículo 8 al 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 5:20 dice también: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios es la materialización viva de los mandamientos. La ley de Dios es una transcripción de su propio carácter. Mientras la ley que está viva en la persona de Dios se mueve hacia Elías, produce en él toda clase de deseo mal. Causa que el pecado reviva y se vuelva más poderoso. Pero, ¿cómo sucede esto? El pastor y maestro Alonzo T. Jones lo explica del siguiente modo. En la Review Herald del 12 de diciembre del año 1899. También es cierto que la misma justicia de Dios es en la ley, porque la ley es la expresión de la voluntad de Dios, es solo la transcripción de su carácter. Y ya que es así, en la naturaleza del caso procede que nadie puede ver en la ley la justicia de Dios. Nadie puede encontrar en la ley la justicia de Dios, sino Dios mismo. Y esto solamente enfatiza la poderosa verdad de que todo, sea Dios o hombre, lo único que puede ver o hallar en la ley es su propia justicia. De parte del hombre, esto es pecado, porque se queda corto de la justicia de Dios, pero de parte de Dios es su justicia, porque es la misma justicia de Dios en toda perfección. Cuando el hombre mira en la ley de Dios, la usa para juzgar a otros hombres con el propósito de validar o asegurar su propia justicia. Elías podía ver la maldad de otros hombres, su libertinaje y depravación moral. La ley de Dios agitaba en él un sentido de justicia que lo impulsaba a ejecutar juicio en contra de los malhechores. Pero de parte del hombre esto es pecado porque, tal como Jesús le dijo a aquellos que querían apedrear la mujer atrapada en adulterio, solo aquellos sin pecado están en posición de ejecutar juicio. Elías no era sin pecado. Ahora, considera cuidadosamente el efecto del dador de la ley al acercarse a Elías. La progresión hacia él solamente incrementa, intensifica y magnifica los pensamientos que Elías tiene acerca de Dios, la justicia y las demandas para la destrucción del mal. Elías era un fiel hombre de Dios. Caminó en la ley de Dios en la medida de su conocimiento. Esta reacción es diferente a cuando Dios o sus ángeles se acercan a hombres malos. No sienten el deseo de justicia sobre otros, sino el terror de la justicia de Dios en contra de ellos. En relación a Elías, hallé que este comentario bíblico parece capturar este pensamiento.
Esto es comentario bíblico adventista acerca de 1 Reyes 19, 11 al 12. Dice: cuando Elías salía de la cueva, una tormenta recorrió la montaña y un terremoto sacudió el suelo. Todo parecía estar en conmoción, con los cielos encendidos y la tierra convulsionada por fuerzas que parecían romperla en pedazos. Todo esto estaba en línea con el espíritu convulsivo del profeta. Lo que él necesitaba aprender era que, aunque poderosamente moviéndose a través de estas fuerzas, ellas no representan una verdadera imagen del Espíritu de Dios. Este proceso me recuerda a mis tiempos trabajando en una granja. Preparamos el suelo, plantamos las semillas y comenzamos a regar la tierra. Antes que la tierra fuera regada, todo parecía limpio, prolijo y en orden. Pero cuando el agua empapó la tierra, causó que todo en la tierra creciese, tanto lo bueno como lo malo. El agua es un símbolo de la obra del Espíritu de Dios. Hace crecer lo que sea que se halla en el suelo. El suelo es un símbolo del corazón humano. Cualquier pecado hallado en el corazón será manifestado cuando el Espíritu de Dios llegue al corazón. Mateo 12, versículo 35 al 37 dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. El Espíritu hace crecer la semilla en el corazón del hombre. Si la semilla es mala, convulsionará el alma, lo cual, en consecuencias, convulsionará la tierra a su alrededor. Cuando este principio es entendido, tantas cosas que nos parecían un misterio para nosotros se volverán claras y simples. Cuando entendemos la herramienta de la maldición de la tierra que hemos estado usando, tiene sentido que las convulsiones dentro del espíritu del profeta Elías se manifiesten en la tierra. Cuando el Señor se acerca a Elías, intensifica este proceso. Para el no observador, parece que Dios está causando estas conmociones violentas, pero esto enmascara la realidad de que la naturaleza está convulsionada por la pasión humana que está fuera de los mandamientos de Dios. Es por esto que Dios aparece hostil hacia aquellos que son hostiles con intenciones equivocadas hacia otros. Salmo 18, 25 al 26 se dice: Señor, qué fiel eres con los fieles, qué intachable eres con los intachables. Con los puros eres puro, pero hostil con el malvado. Nunca olvidemos que nuestro Padre Celestial no está en el viento, en el terremoto ni en el fuego. Estos versos señalan la realidad de los desastres como discutimos anteriormente. Isaías 24, 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. La historia de Elías nos provee del contexto para la llegada de Israel a la montaña de Dios. Josefo explica lo que sucedió cuando el pueblo llega por primera vez a la montaña y lo que pensaron que Dios les haría. Esto leemos en el libro 3 de Antigüedades de los Judíos, capítulo 5, párrafo 2. Pasaron 2 días en esas fiestas, pero el tercer día, antes de que saliera el sol, se tendió sobre todo el campamento de los hebreos una nube tal como nadie la había visto anteriormente, y rodeó el sitio donde habían plantado las tiendas. Mientras todo el resto del aire estaba limpio, a ese sitio llegaron fuertes vientos que levantaron grandes chubascos, los que se transformaron en una poderosa tempestad.
Había unos relámpagos terribles que espantaban la vista. Truenos y rayos caían, declarando que Dios estaba presente de manera benigna para aquellos con los que Moisés quería que fuera benigno. Respecto a estos hechos, mis lectores pueden pensar lo que a cada cual le plazca. Yo tengo que contar esta historia, tal como figura en los libros sagrados. Ese espectáculo y los sorprendentes ruidos que hirían los oídos perturbaron a los hebreos en sumo grado, porque no estaban acostumbrados a ellos. Luego el rumor extendido de que Dios habitaba habitualmente en aquella montaña les impresionó grandemente y se encerraron apesadumbrados en sus tiendas, suponiendo que Moisés sería destruido por la ira divina y esperando igual destrucción para ellos. Nota cuidadosamente cómo la atmósfera cambia debido a la alegría que posee Moisés en sus pensamientos acerca de Dios. Sigue diciendo Claudio Josefo, Antigüedad de los Judíos, libro 3, capítulo 5, párrafo 3. Estando dominados por esos temores, apareció Moisés jubiloso y muy exaltado. Cuando lo vieron, perdieron el miedo y concibieron mayores esperanzas para lo futuro. También el aire, después de aparecer Moisés, se limpió de todo su desorden anterior. Moisés congregó al pueblo para que oyera lo que Dios le dijera. Una vez reunidos, subió a una eminencia desde la cual pudieron oírlo. Moisés era fiel a Dios y Dios aparecía fiel a él. La atmósfera cambió. Cuando el pueblo se puso bajo la influencia de Moisés, sus temores se aliviaron al punto que las condiciones de tormenta se calmaron. Ahora podemos entender por qué el Señor pone límites alrededor de la montaña, para que el pueblo no se acerque demasiado a él. Eso intensificaría sus percepciones de la deidad en la atmósfera. Cuando el mandamiento llegara, el pecado dentro habría revivido y ellos habrían muerto, como dice Romanos 7:9. El rayo, el trueno, el violento sacudir de la montaña, la espesa nube, todo era una manifestación de sus pensamientos acerca de la deidad, sus percepciones de justicia y su terror acerca de este ser que se parecía más a Zeus que al Padre de Jesucristo. Nuestro Padre deseaba hablar con ellos en un suave susurro, pero lo que oyeron cuando Dios habló era como el trueno y sus miedos regresaron. Leemos esto en Éxodo 20, versículo 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando el pueblo oyó la voz de Dios, sintieron que morirían de miedo. Todo esto era un espejo de sus percepciones de Dios, lo cual, combinadas con su propio impacto en la naturaleza, causó que el entorno alrededor de ellos convulsionara. El sonido de la voz de Dios cambia de acuerdo al oyente. La Biblia registra este fenómeno cuando Jesús estaba en la tierra y su Padre habló. Esto vemos en Juan capítulo 12, versículo 28 y 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y yo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Aquellos en el antiguo pacto oyeron un trueno, mientras aquellos en el nuevo pacto oyeron una voz angelical hablando. Recordamos que el nuevo pacto es mirar al Padre a través de la vida de Jesús en la tierra. Todos los eventos del monte Sinaí hubieran sido diferentes si el pueblo hubiese oído alegremente lo que Dios les pedía.
Nota cuidadosamente lo que Dios dice como está expresado en el hebreo literal de Éxodo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si de verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Dios simplemente pidió que oyeran su voz, su suave susurro. El solamente escuchar es guardar el pacto. Solo eso. Les dijo que para Él ya eran un reino de sacerdotes. No tenían que hacer nada para convertirse en eso. Ya era un hecho, porque Dios había determinado que así era. Sin embargo, leemos en Éxodo 19:8 lo siguiente. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo fue decirle a Dios: todo lo que has mandado haremos. Pero solo había una cosa para hacer, y era oír. Lo demás ya les había sido dado. No tenían que hacer nada. Esto prueba que no estaban verdaderamente oyendo. Escucharon las palabras de Dios, pero no las ejecutaron. Oyeron la ley, pero se olvidaron de su inhabilidad de hacer, y esto previno que Dios los ayudara hacia su senda, su modo de pensar. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Santiago 1:23 al 24. Israel le dijo a Dios que ellos harían las cosas que Dios ya les había entregado. Lo que debió haber sucedido es que debieron haber llorado de gozo ante la bondad de Dios de darle todo gratuitamente. Debieron haber confesado sus pecados y haberle dicho al Señor que se lamentaban por todo lo que le habían hecho. Y debieron haber dicho: creemos que hará lo que dijiste. Pero no lo hicieron. Pablo nos dice que el monte Sinaí representa servidumbre. El pueblo prometió lo imposible. Ningún hombre puede prometer cumplir los mandamientos de Dios, porque ninguno de nosotros tiene ninguna habilidad de hacer justicia por sí mismo. Notamos lo que dice Pablo acerca de la experiencia del monte Sinaí en Gálatas 4, versículo 24 al 25. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Sería mejor decir que el pueblo se esclavizó a sí mismo a la ley, intentando hacer por ellos mismos lo que Dios prometió hacer por ellos. Pablo llama a esta experiencia el primer o el antiguo pacto. Israel estaba haciendo exactamente lo que Abraham hizo con Agar, intentando cumplir la promesa de Dios por sí mismo. Una vez que se abocaron a este proceso, Dios solo podía revelar al pueblo su propio pensamiento. Solo podía causar que el pecado abunde en ellos con la esperanza de traerlos al nuevo pacto o a la Jerusalén celestial. El pueblo dijo que haría todo lo que Dios quería. Él les pidió que oyeran. Cuando él habló, le dijeron a Moisés que le dijera a Dios que dejara de hablar porque temían oír. Aquí mismo rompieron el pacto con Dios. Lo desobedecieron. Al dirigirse al pueblo en el antiguo pacto, Dios aún busca enseñarles y traerlos hacia el nuevo. Cuando introduce los 10 mandamientos, dice: Yo soy el Señor tu Dios,
quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Éxodo 20, versículo 2. En el contexto de ya haber sido rescatados, Dios dice los mandamientos. Citaré de nuestra versión usual, la Nueva Traducción Viviente, para mostrar lo que ellos oyeron, y después de la Biblia textual, para mostrar lo que Dios dijo. Fácilmente verás la diferencia. Consideraré los mandamientos más largos en la lista. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de guardar el día de descanso, al mantenerlo santo. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Esto lo que acabamos de leer es Éxodo 20, versículo 3 al 17, de la traducción Nueva Traducción Viviente. Ahora nuevamente del modo que Dios pretendía. Este es de la versión textual, la Biblia textual. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Las dos traducciones diferentes reflejan los dos pactos. La primera traducción interpreta el texto y demanda lo que Dios requiere de ellos. Pero Dios solo les había dicho que escucharan su voz. Él no les pidió que hicieran nada más. La versión literal hebrea te muestra el verdadero significado de lo que Dios les dijo. Porque te rescaté, no harás estas cosas, porque tendrás mi espíritu en ti. Pero el pueblo estaba aterrorizado de oír a Dios hablar. Para ellos se sintió como si Zeus estuviera hablando con truenos y rayos. Moisés era mucho más calmo que el resto del pueblo y como mediador los ayudó mucho. Leemos en Éxodo 20:20. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Pero incluso aunque Moisés era menos temeroso que los demás, la Biblia aún nos dice que Moisés tuvo miedo. Esto vemos en Hebreos 12, versículo 19 al 21. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, debería morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. Esto revela que Moisés, aún parcialmente, miraba a Dios a través del lente del antiguo pacto. Su percepción de Dios no era perfecta. Sabemos esto en parte porque 13 capítulos más tarde, Moisés dice: muéstrame tu gloria, queriendo decir que quería conocer el carácter de Dios. Si Moisés ya conociese a Dios, no hubiera hecho este pedido. Era evidente que aún tenía cosas que aprender acerca del carácter de Dios. El miedo que Moisés experimentó revela que no había sido hecho perfecto en amor, tal como menciona 1 Juan 4:18.
En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Moisés aún sostenía la visión de la necesidad de castigo por el pecado. Esto lleva a tener miedo al castigo por nosotros mismos. En este contexto, Moisés demostró un nivel sorprendente de amor por su pueblo, cuando ofrece su propia vida en lugar del pecaminoso Israel. Leemos Éxodo 32:32. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Es un gesto hermoso en el contexto incorrecto. Moisés muestra que aún creía que la muerte era necesaria para la flagrante conducta pecaminosa, y por lo tanto su morir por otro sería aceptable para Dios. Esta es la razón por la cual aún sucumbía ante el aterrador temblor. Debido al hecho de que Israel no estaba huyendo a Dios ni tampoco querían hacerlo, el Señor tuvo que darles instrucciones que reflejaran su propio modo de pensar. Cuando le dijeron al Señor, haremos todo lo que el Señor ha dicho, fue un momento clave. Significó que todo lo que Dios dijo allí en adelante fue un reflejo de su propio pensamiento. El pueblo creía en el apedreamiento, la muerte y la destrucción de aquellos considerados malos. Ellos deseaban sacrificios y ofrendas, y entonces el Señor les dio las cosas que querían para magnificar su propio pensamiento. Por eso leemos en Ezequiel 20:25 lo siguiente: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Cubriremos esto en mayor detalle en un capítulo posterior, pero es vital entender que muchos de los estatutos y juicios que Dios dio fueron estatutos en armonía con el propio pensamiento del pueblo. ¿Por qué hizo esto? Por la simple razón de que ellos no estaban oyendo lo que Él les decía. Solo podía darles lo que querían o se rehusarían a escuchar. Cuán malvado es el corazón humano. Cuán misericordioso es nuestro Padre al caminar con sus ingenuos hijos, quienes son sabios a sus propios ojos y hacen las cosas de acuerdo a sus propios deseos. Éxodo capítulo 21 comienza a listar mandatos que el pueblo quiere. A partir del versículo 14 al 17 leemos: sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Si el pueblo hubiera creído a Dios y escuchado su voz, Él les podría haber dado su espíritu para ser capaces de guardar los 10 mandamientos. Pero al buscar guardarlos con sus propias fuerzas, lo cual es esclavizarse a sí mismo a los mandamientos, significó que Dios había condescendido a darles penas de muerte, sacrificios y mandatos, a tratar con la dureza de sus corazones. Si Israel hubiera escuchado la voz de Dios, nunca hubiese cometido adulterio ni deseado una segunda esposa. Pero al decir todo lo que el Señor ha dicho haremos, Dios tuvo que darles leyes como estas que encontramos en Éxodo 21:10. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Este es un mandamiento para un hombre que tiene el corazón endurecido. Tomar una segunda esposa es cruel para ambas esposas. Es simplemente decirle a la primera esposa: no eres suficiente para mí. Jesús habló específicamente del mandamiento del divorcio, como dado a causa de la dureza del corazón del hombre.
Leemos en Deuteronomio 24, 1 al 2 este mandamiento. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y le echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casarse. Y Jesús lo dice en Marcos 10, versículo 2 al 5. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa, es decir, a Jesús, con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les respondió. Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Jesús nos dice claramente la verdadera intención del matrimonio en Marcos 10, versículos 6 al 9. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. El matrimonio fue planeado para el periodo completo de esta vida terrenal. Dios nunca quiso el divorcio. De hecho, la Biblia dice que Él aborrece el divorcio, en Malaquías 2:16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. En este contexto podemos ver que muchos de los estatutos que Dios dio fueron dados a causa de la dureza de los corazones de la gente. No reflejan el carácter de nuestro Padre, pero también fueron dados porque el pueblo no oía el suave susurro de la voz de Dios, sino que entendieron a Dios como truenos y rayos y determinaron guardar los mandamientos de Dios a su propia manera. Es triste darse cuenta cómo los israelitas miraron la cima del monte Sinaí y solamente vieron a Dios como un fuego destructor y consumidor, ya que leemos en Éxodo 24:17 lo siguiente. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Por todas estas razones, no es seguro subir al monte Sinaí por fuera de la mediación del carácter de Cristo. Cuanto más te acerques a Dios en esta montaña, más probable es que te destruyas a ti mismo. Prometer guardar los mandamientos de Dios mientras no descansamos en su espíritu y rogamos por gracia, nos llevará a la locura o a la muerte. Algunas de las comunidades más horrendas de la historia humana se han modelado a sí mismos alrededor de las leyes de Moisés e intentaron hacerlas cumplir de acuerdo a su propio entendimiento. ¿Cómo podemos entonces saber cuáles mandamientos reflejan el carácter de Dios y cuáles son reglas dadas para acomodarse al hombre en su forma de pensar caída? Mira a Jesús. ¿Por cuáles mandamientos vivió? Cristo es la expresión positiva de la ley. Él guardó todos los 10 mandamientos. Él guardó el sábado y las fiestas. Él creía en la santidad del matrimonio y por supuesto que hay más, pero Jesús nos muestra cuáles son los mandamientos positivos a observar. Todo lo demás son acomodaciones al hombre que buscar servir a Dios a su propia manera. Pero no dijo Jesús, no he venido a abolir la ley o los profetas ni el más mínimo detalle, en Mateo 5, 17 al 18. Esto es cierto, porque la ley dada a Moisés fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, Gálatas 3:24. No debe ser removida, no debe ser descartada, debe ser estudiada y seguida por todos los que comienzan el camino cristiano, porque todos han pecado
y no están convertidos cuando comienzan. La ley, así como es dada, es la herramienta de diagnóstico para revelar la verdadera depravación de la condición humana. No puedes quitarle nada porque gran parte de ellas es un reflejo del corazón humano. Mientras crecemos en el conocimiento del Señor Jesús, Él nos enseña cuáles leyes fueron dadas, las cuales no son buenas y reflejan la naturaleza humana, y cuáles son verdaderamente su carácter. Él nos enseña cómo causar que el sacrificio y la ofrenda cese. Espero que después de haber considerado este tema, el monte Sinaí no nos muestre una imagen de Dios que usa rayos y truenos para aterrorizar al pueblo hacia la obediencia, sino un espejo de las percepciones humanas acerca de Dios. Es un relato trágico de precaución, el cual desembarcó a los israelitas fuera de los deseos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, sin importar todas estas cosas, aún recibimos los 10 mandamientos, el documento más precioso alguna vez dada a la raza humana. Que podamos oírlos a través del silbo apacible y delicado en lugar de rayos y truenos.